Bueno, buenos días. Primero explicarles un poco en representación del ámbito que estoy, que es la reunión especializada de agricultura familiar del Mercosur. Es un ámbito donde las organizaciones sociales y los gobiernos se sientan a discutir las políticas públicas vinculadas hacia la agricultura familiar. En el Mercosur participa Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Bolivia tiene un proceso de inclusión en este tiempo y Chile ha participado en absolutamente todos los ámbitos. La REAF se crea en el 2004, es un proceso de intercambio y realmente de diálogo de políticas entre instituciones del gobierno. Yo represento al gobierno uruguayo. Soy la presidenta del Instituto Nacional de Colonización, que es el Instituto de Tierras de nuestro país, y participamos en ese ámbito y nos sentamos a discutir con las organizaciones sociales las políticas de la agricultura familiar. Este ámbito ha servido en términos generales para nuestros gobiernos y para nuestras organizaciones en dos aspectos. Por un lado, primero a visualizar, digamos, el trabajo que están haciendo los distintos países en la temática de la agricultura familiar, conocer experiencias, intercambiar situaciones, poder trabajar sobre algunos puntos que nos interesan y que entendemos que tenemos una debilidad en nuestro país, trabajar sobre una experiencia más avanzada en otro país integrante del Mercosur y generar incluso algunos ámbitos de trabajo bilaterales que nos han permitido transformar incluso la institucionalidad vinculada a la agricultura familiar en nuestros países. Esto desde la perspectiva no solo de las organizaciones públicas, sino de las organizaciones sociales, porque cada mérito, cada logro que hacemos en institucionalizar políticas públicas hacia la agricultura familiar es un logro de ambos, ¿no? Por otro lado, las organizaciones sociales han hecho un aprovechamiento bastante intenso, digamos, de ese ámbito para poder discutir, trabajar sobre sus reivindicaciones, entender las realidades, encontrar mecanismos de alianza para defender y reivindicar la agricultura familiar ya no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Entonces, ha sido un ámbito de mucha generación de propuestas, generación de ideas. La REAF genera recomendaciones que son llevadas a los gobiernos. En ese proceso, las directrices voluntarias, cuando se crean las directrices voluntarias, la Reunión Especializada de Agricultura Familiar resolvió generar un proceso de discusión a la interna de todos los países, tanto en el ámbito de las organizaciones como de las instituciones públicas, de el nivel de avance que teníamos o no en la implementación de las directrices voluntarias y, bueno, y los déficits que teníamos todavía en ese proceso. Las directrices han sido una herramienta útil para la REAF en poder ordenar, visualizar y orientar y auxiliar en el tema de cómo venimos en las políticas públicas, vinculado a los ejes temáticos, pero también vinculados a los principios que marcan las directrices voluntarias. O sea, nos ha permitido repensar nuestro accionar en el marco de un proceso, de un documento y un conjunto de principios y ejes que permiten organizar la información que estamos manejando normalmente en los distintos países y visualizar en qué lugar estamos parados de las distintas situaciones, ya sea en la aplicación de los principios que marcan las directrices o en los ejes que planteó Clemen recién, de los ejes de trabajo. La definición de la REAF ha sido comenzar por revisar los marcos jurídicos que tenemos cada uno de los países en función, con la mirada de las directrices voluntarias, revisar cuál es el marco jurídico que cada uno de nuestros países tiene para poder contemplar ese nivel de avance. En ese proceso, sin ninguna duda, como viendo los países que los integramos, existe una diversidad muy grande, tanto desde las características de la producción familiar hasta la población. Hay productores familiares, hay comunidades, pueblos originarios en el Mercosur, y eso también determina una gama bastante grande de situaciones y de diferencias en cómo visualizamos el nivel de aplicación de las directrices, no solo en los países, sino a través de las propias poblaciones con las que trabajamos. Pero en realidad ese proceso de reflexión también nos ha llevado a poder entender la relevancia de la regulación y de los marcos jurídicos en relación a la producción familiar.
que tengamos, que Brasil tenga una ley de financiamiento de la producción familiar, que tenga un conjunto de leyes vinculadas a la producción familiar, que son marcos legales que hay que respetar y que generan una certeza, digamos, en el avance, que Uruguay tenga un instituto de colonización que tiene una política de tierras determinada, que haya podido fortalecer dentro del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca de Uruguay una dirección de desarrollo rural para trabajar y focalizar hacia la producción familiar, que Argentina haya logrado armar una Secretaría de Agricultura Familiar. El marco institucional y la regularización de esos marcos institucionales, esta reflexión sobre el marco jurídico nos ha permitido también poder visualizar la necesidad y la importancia de la formalización de las políticas públicas en los marcos legales. Y en ese proceso, capaz que contarles un poco cuál ha sido los logros que ha tenido la Reunión Especializada de Agricultura Familiar, que están bien vinculadas a los principios que han planteado las directrices voluntarias, ¿no? En el tema, primero, lo planteé ayer, la identificación de la producción familiar, un proceso de definición en países con tanta diversidad, pero encontramos un acuerdo con las diferencias que podemos tener, encontramos una definición que pudiésemos todos sentirnos cómodos, todos los países, y la generación atrás de esa definición de un registro de productores familiares. La identificación, un registro que los productores se pueden inscribir y acceder a través de ese registro a las políticas públicas. Políticas de financiamiento, de acceso a la tierra, de acceso a programas de fortalecimiento institucional, del fortalecimiento de las organizaciones. Por otro lado, otro eje que ha sido fundamental en el marco de la REAF ha sido la generación de herramientas y la visualización de la importancia de la aplicación de subsidios que da el Estado y por lo tanto toda la sociedad de nuestros países, la focalización hacia los sectores que tenemos que llevar adelante, en este caso la producción familiar y los pueblos originarios. Y la focalización también de los subsidios hacia las organizaciones que lo representan, porque una cosa que omití comentarles, la forma de trabajo, el propio proceso de construcción de las directrices voluntarias en un diálogo entre organizaciones sociales, gobiernos, ¿no? Esa es la forma de vinculación que tiene hoy la propia REAF, ¿no? El diálogo entre los públicos y los privados. Lo otro, las políticas de género, ¿no? Y la importancia del acceso de las mujeres a la tierra y las dificultades que existen y la gama de diversidad de situaciones y de situaciones de injusticia que existen en el marco del Mercosur y que en realidad a través del trabajo de las organizaciones y de los gobiernos se han logrado llevar algunas de esas propuestas. Y el fortalecimiento de las organizaciones sociales que son el eje fundamental de la transformación. Y les quería decir algunas cosas sobre las políticas de Uruguay, que me parece que es relevante, o por lo menos del Instituto de Colonización en el tema bien concreto de acceso a la tierra, que están vinculadas a la equidad y a la justicia del acceso a la tierra, uno de los principios de las directrices. El Instituto de Colonización hace entrega de tierras a productores familiares y asalariados rurales de nuestro país, a organizaciones que las representan para el usufructo de esa tierra, y entregamos la tierra en formato de arrendamiento, no entregamos la tierra en propiedad, que es un tema que me parece que nosotros tenemos que seguir discutiendo, cómo visualizamos la propiedad privada en el tema de la producción familiar y cómo logramos que los territorios de la producción familiar tengan una limitación de esa propiedad privada. Que en realidad esas tierras de la producción familiar no vayan a la lógica de mercado y no entren a la compra, digamos, de una sociedad anónima, una transnacional, ¿no? Y que se mantengan en manos de la producción familiar en términos generales, más allá de quién sea el usuario de esa tierra. El Instituto de Colonización y la Ley de Colonización, que la van a tener disponible en la web del foro, tiene las tierras que son en propiedad afectadas a la Ley 11.029, que es la que creó el Instituto, tiene una limitación de la propiedad privada. O sea, es decir, los que son propietarios de tierras del Instituto de Colonización afectadas a la ley no pueden vender a cualquiera, no pueden hipotecar, tienen una restricción. Para vender tienen que pedir autorización al Instituto de Colonización y el Instituto autoriza exclusivamente a vender a otro productor familiar o a otro que tenga perfil de colono, que es esta población de la que estamos hablando.
Me parece que ahí hay un eje bien importante en los marcos regulatorios y sobre todo en la gobernanza de la tierra, pensando en la protección de los territorios de la producción familiar y de las comunidades indígenas. Por otro lado, y para ir finalizando, les quería hacer un comentario sobre las políticas de género y acceso a la tierra de las mujeres. El Instituto de Colonización, a partir del 2015, instrumentó una política de cotitularidad en el acceso a la tierra. Les tengo que decir que históricamente el Instituto tiene el 12% de las mujeres colonas y es una relación bastante injusta. Y nosotros, del 2015 en adelante, instrumentamos una política donde ambos integrantes de la pareja, sin importar la condición legal de esa pareja, accede a la tierra en iguales condiciones y en iguales derechos. Eso es un avance muy fuerte en la equidad y en la justicia entre el acceso a los derechos de hombres y mujeres, en el acceso a la tierra, que es un recurso que genera muchos cambios en la calidad y en las capacidades de que las mujeres puedan avanzar en sus proyectos productivos y de vida. Y cerrando totalmente, me parece que la discusión acá y en el tema de la gobernanza de la tierra y vinculada a la producción familiar, insisto en esto de pensar que cada vez que la propiedad privada entra en los territorios de la agricultura familiar, lo más probable es que en generaciones no muy lejanas pasen al mercado de tierras. Que nosotros tenemos que pensar en el rol de la propiedad, de cómo se limita esa propiedad privada para poder mantener los territorios de la agricultura familiar y eso nos lleva a la visión de que la tierra es un bien social y que tiene que estar pensada con esa definición. Y ahí la necesidad de generar marcos legales y políticas públicas claras que defiendan y protejan esos territorios de la producción familiar. En este proceso no les tengo que decir la importancia de las organizaciones sociales. Yo represento a un gobierno, pero ningún gobierno puede hacer un trabajo de construcción y de avanzar hacia un proceso de distribución de riqueza y de justicia social sin organizaciones sociales moviéndose y reivindicando derechos. Así que ese es el planteo.